Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Hola, estimados amigos de Promo Estéreo. Buenos días, nuevamente nos encontramos con ustedes en un programa de Ciencia, Religión, Fe y Biblia. Y el día de hoy vamos a tratar el tema la verdad, la ciencia, Dios y la Biblia. Y para considerar este tema, vamos a comentar una frase muy especial de Jesucristo que dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces vamos a ver que primeramente que nos dice la Biblia acerca de la verdad. Para ello vamos a considerar que la verdad tiene que ver con la realidad, está ligada a la realidad. La definición de realidad, según el diccionario de Oxford, es existencia verdadera de algo o alguien. Por ejemplo, la única realidad que conocía era su familia y su trabajo. Otra acepción es cosa que existe en el mundo real. Por ejemplo, el artista pintó las más negras realidades de su país. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, encontramos que realidad es definida como existencia real y efectiva de algo. Así que vemos que comparando la definición del diccionario de Oxford y el de la Real Academia, solo hay una palabra diferente que dice existencia verdadera de algo. En Oxford y en el de la Real Academia dice existencia real y efectiva de algo. Así que la realidad y la verdad están muy ligadas. Una segunda acepción de realidad en la Real Academia dice verdad, lo que ocurre verdaderamente. Y una tercera es lo que es efectivo o tiene valor práctico en contraposición con lo fantástico o ilusorio. Muy bien, entonces, habiendo dicho eso, vamos a primero considerar qué nos dice la ciencia a este respecto. Y vamos a hablar de lo que se conoce como realismo
científico. El realismo científico, en una de sus acepciones más difundidas, es la tesis según la cual las teorías científicas, al menos en las ciencias que han alcanzado suficiente madurez, deben ser interpretadas como descripciones aproximadamente verdaderas de la realidad. De forma más precisa, las afirmaciones científicas sobre el mundo han de interpretarse como enunciados aproximadamente verdaderos, tanto en lo que establecen sobre los fenómenos observables, como en lo que establecen sobre entidades o procesos no directamente observables. Esta tesis tiene como corolario que las entidades teóricas postuladas por las teorías científicas deben, como regla general, considerarse como existentes. Si una teoría científica postula electrones o quarks, entonces los electrones y los quarks existen. Puede haber excepciones, porque no todos los términos teóricos de la ciencia pretenden tener una realidad real. Por ejemplo, Homo economicus o gas ideal. Pero dejando de lado estos casos, los términos teóricos, según el realista, se refieren a entidades realmente existentes. Conviene saber que esta es una discusión que ha tenido un papel central en la ciencia. Se pueden señalar al menos tres episodios históricos que delimitan perfectamente aspectos de el problema de la realidad en la ciencia. En primer lugar, el debate sobre la interpretación de los modelos cosmológicos en la astronomía, que surge ya entre los griegos, pero que alcanza su punto culminante con el caso Galileo. En segundo lugar, el debate sobre la existencia de los átomos cuando fueron propuestos por Dalton en la química del siglo XIX. Y en tercer lugar, el debate sobre la interpretación adecuada de la teoría cuántica, que surge con la propuesta inicial de la llamada interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica y llega hasta nuestros días. Los dos primeros debates se cerraron con la victoria del realismo, mientras que el tercer debate no está cerrado. Y tras la victoria inicial del antirrealismo de Copenhague, vuelven a cobrar cierta fuerza en años recientes algunas interpretaciones realistas, aunque el realismo que presentan difiera en mucho de lo que ofrece el sentido común. Es muy importante, entonces,
estos tres debates y en particular el último sobre la interpretación de la mecánica cuántica. Ahora bien, ¿cómo caracterizamos el realismo científico? Hay varios puntos. El primero sería: existe hipotéticamente un mundo independiente de la mente del observador que nuestras teorías científicas pretenden conocer. El siguiente: las teorías científicas bien confirmadas nos proporcionan un conocimiento de ese mundo independiente, no de los meros fenómenos. No son meras construcciones sociales ni simples herramientas conceptuales para la predicción y el control. Tercero, las teorías científicas bien confirmadas contienen muchas afirmaciones verdaderas sobre el mundo. Estas afirmaciones verdaderas no se restringen solo al ámbito de lo directamente observable, sino que también afectan a entidades no observables. El siguiente: la verdad debe entenderse en el sentido clásico de la correspondencia entre el contenido de nuestros enunciados y la realidad. La siguiente: las teorías científicas actuales son mejores que las del pasado, no solo porque resuelven más y mejores problemas, sino porque contienen más verdades. La siguiente: el enorme éxito predictivo de nuestras teorías científicas se debe precisamente a que éstas contienen muchas afirmaciones verdaderas acerca de la realidad. Aquí debemos enfatizar que el primer punto que consideramos, o sea, que existe hipotéticamente un mundo independiente de la mente del observador, es muy importante y se llama realismo ontológico, y en la actualidad es aceptada de forma generalizada. Prácticamente no quedan idealistas que serían contrarios a esta tesis, aunque aún quedan bastantes constructivistas sociales que suelen mantener una posición ambigua en este asunto. Para el realista ontológico, el mundo no depende en su existencia ni en la de algunas de sus propiedades, de los esquemas conceptuales, de los lenguajes o de las ideas que podamos forjar los seres humanos para conocerlo, o de cualquier otra característica mental o epistémica, lo que no impide que podamos conceptualizarlo de diferentes modos en función del contexto y de nuestros intereses. Aplicado a las teorías científicas, el realismo ontológico implica que las entidades teóricas postuladas por la ciencia existen con independencia de nuestro conocimiento de ellas,
aunque podamos equivocarnos al respecto en diversas ocasiones. Quiero comentar un trabajo titulado ¿Cómo cambia la ciencia?, escrito por David P. Barash, profesor emérito de psicología de la Universidad de Washington en Seattle. Solo leeré algunos párrafos de este trabajo. Y dice así: dicho por un científico sonará algo presuntuoso, pero aún así lo voy a decir. La ciencia es uno de los esfuerzos más nobles y exitosos de la humanidad, y es la mejor manera que tenemos de comprender cómo funciona el mundo. Sabemos más que nunca acerca de nuestros cuerpos, de la biosfera, del planeta y del cosmos. Somos capaces de fotografiar a Plutón, desentrañar la mecánica cuántica, sintetizar químicos complejos y de asomarnos a las operaciones del ADN y hasta manipularlo, por no hablar de nuestros cerebros e incluso de nuestras enfermedades. En ocasiones es cierto que el éxito de la ciencia causa problemas. Las armas nucleares, quizás la amenaza más inmediata a la vida en la Tierra, fueron un triunfo de la ciencia. Y luego tenemos los inconvenientes paradójicos de la medicina moderna, en particular la sobrepoblación, la destrucción del medio ambiente, que sin quererlo la ciencia ha promovido. Sin embargo, nada de esto es la causa de la crisis de legitimidad que la ciencia enfrenta en nuestros días, y sobre todo la desconfianza y negación rampante por parte del público. Claro que las leyes y los procesos fundamentales del mundo natural existen de manera independiente de los paradigmas humanos. La Tierra orbita alrededor del Sol independientemente de si las personas tienen una perspectiva ptolomeica o coperniciana. Como dijo Skinner, ninguna teoría cambia aquello sobre lo que quiere teorizar. Los detalles factuales del mundo están en una continua fluctuación heraclitiana, pero las reglas y los patrones básicos que subyacen a estos cambios en el mundo físico y biológico permanecen constantes. Así que esto, comento, desde mi punto de vista, nos dice que la realidad y la verdad que la ciencia investiga permanecen constantes. Continúa
el trabajo de David P. Barash diciendo: hasta donde sabemos, la luz viajaba a la misma velocidad durante la era de los dinosaurios que ahora, así como la relatividad general y especial eran válidas antes de ser identificadas por Albert Einstein. Nuestros hallazgos, sin embargo, están en constante evolución. Este tipo de cambio es al mismo tiempo emocionante y atemorizante. Después de todo, cuesta mucho trabajo dejar de lado una idea muy preciada, en particular una que tomó tiempo para que se propagara y que al final termina siendo aceptada ampliamente. Y para muchas personas, científicos y no científicos, es mucho más difícil dejar ir ideas que parecían tener el sello de aprobación de la ciencia. ¿No se trata de eso la ciencia? Una serie de hechos factuales inamovibles sobre lo que sabemos que es verdad. De hecho, esa frase misma es falsa. La ciencia es un proceso que, contrario a la ideología, se distingue por la flexibilidad intelectual, por una aceptación grácil, agradecida, aunque a veces renuente, de la necesidad de cambiar de opinión según las evoluciones de nuestra comprensión del mundo. Así que, y esto lo comento, existen los hechos factuales inamovibles. Sin embargo, lo que nosotros sabemos de ello a través de la ciencia es algo que está cambiando, que está evolucionando. Continúa David Barash en su trabajo con los siguientes comentarios finales. La pérdida de paradigmas puede resultar algo doloroso, pero es testimonio de la condición vibrante de la ciencia y de la imparable mejoría del entendimiento humano, conforme nos acercamos a una comprensión cada vez más precisa del modo en que opera el mundo. Cada paradigma perdido se compensa con la sabiduría encontrada. Y termina diciendo: recientemente escuché a un hombre entrevistado en la estación de radio pública local sobre la dificultad de mantener al día en lo que consideraba los virajes de la sabiduría científica. Él dijo: fui soldado en Irak en 2 ocasiones y sé lo difícil que es atinarle a un blanco en movimiento. Lo que desearía es que los expertos científicos se quedaran quietos.
Pero ese es el punto. Quedarse quieta es exactamente lo que la ciencia no hará. Considerando lo que este trabajo, cómo cambia la ciencia de David Barak nos dice, entendemos que hay una realidad, que hay una verdad, que hay cuestiones que son absolutas y que la ciencia, al analizarlas, al estudiarlas, va logrando tener interpretaciones de esas verdades, de esa realidad. Pero el asunto es finalmente que la ciencia permanentemente está cambiando, evolucionando, avanzando, y eso es lo maravilloso. De hecho, en el siglo XX y en el siglo XXI la ciencia ha crecido exponencialmente. Ya comentábamos en un programa anterior que esto es algo que el profeta Daniel en la Biblia señala para los tiempos finales del sistema de cosas en el que actualmente vivimos. El crecimiento enorme de la ciencia. Hubo alguna ocasión en que algún científico, después de que se escribieron muchos tratados sobre la mecánica, dijo: se terminó la ciencia, ya no hay que investigar. La verdad, esa frase pues era totalmente equivocada. La ciencia siempre está avanzando, siempre está encontrando nuevas respuestas al interpretar la realidad, la verdad, lo absoluto. Vamos en el siguiente tramo de nuestro programa a comentar lo que otra disciplina nos dice acerca de esta interpretación de la verdad. I think we Ay, siempre la misma. Gloria a ti, Jesús divino. Jesús, aquí presente de forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor.
bien, continuamos y vamos a ver un poco qué es lo que nos dice la filosofía respecto a la verdad. Otra vez, Rocío Rivas Martínez, en un artículo llamado ¿Qué son las verdades absolutas en filosofía y ejemplos?, nos dice que el diccionario de la Real Academia Española también define la verdad como la conformidad de las cosas con el concepto que de ella forma la mente. En segundo lugar, la conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Ella utiliza en su artículo esas dos definiciones. Sin embargo, yo quiero insistir en que revisando las definiciones del diccionario de la Real Academia, tiene otras que ya mencionamos y que repito. Uno, existencia real y efectiva de algo. Dos, verdad, lo que ocurre verdaderamente. Entonces, ella comenta lo siguiente, es decir, la relación directa que hay entre lo que sabemos, lo que decimos, afirmamos y lo que sentimos, eso vendría a ser la verdad. De ahí que este concepto también sea considerado sinónimo de honestidad o sinceridad y lo opuesto a la mentira. Asimismo, si nos acercamos al concepto filosófico de verdad, tenemos que nuestra concepción parte de Aristóteles, para quien la verdad se relaciona con el conocimiento y reside en el alma. Es el ser o aquello que es. Sería la verdad. Y el no ser o aquello que no es sería mentira. En definitiva, en filosofía, podemos definir verdad como la concordancia entre pensamiento-realidad y la relación entre sujeto, el cual tiene una inteligencia, y el objeto, el cual es una realidad. Ahora bien, ¿qué es la verdad absoluta? Rocío Rivas nos da una definición. La verdad absoluta es aquella que no admite debates o cuestionamientos. Son hechos o circunstancias que son y que por tanto debemos aceptar. Además, es igual para todas las épocas de la historia y las culturas. En definitiva, una verdad absoluta es una afirmación o circunstancia irrefutable
irrefutable, incuestionable e irrebatible, porque nadie la puede contradecir. No tiene puntos medios y no obedece a restricciones. Aquí es importante que, considerando lo que comentamos respecto al realismo científico, veamos que una cosa es una circunstancia que es algo real, algo que existe en forma absoluta, y una afirmación que en un momento dado puede ser considerada como cierta, pero que no podemos, al menos en ciencia, considerar que es irrefutable. Como ejemplos de verdad absoluta, Rocío Rivas nos da las siguientes. Todos morimos. La muerte es la primera gran verdad absoluta y es el cese de las funciones vitales. Es una certeza incuestionable, ante la cual las diferentes culturas han creado todo tipo de creencias para intentar explicar algo que no comprendemos y que nos genera angustia. Segundo, la Tierra gira alrededor del Sol. Durante mucho tiempo se pensó que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Sin embargo, durante el Renacimiento, Copérnico y Galileo Galilei demostraron que era al revés. De hecho, Galileo fue víctima de un proceso inquisitorial por cuestionar lo que hasta entonces se tomaba como una verdad absoluta, que en realidad no lo era. Tercero, todos nacemos de la relación de una mujer y un hombre. Independientemente de nuestra orientación sexual, es incuestionable que para nacer se necesita un óvulo y un espermatozoide, o un gameto femenino y un gameto masculino. Otros ejemplos de verdad absoluta que ella señala es: el hielo es sólido, el agua hierve a 100 grados de temperatura, 1 kilómetro está formado por 1000 metros, la Antártida es el único continente que no está habitado por personas, Velázquez pintó las Meninas, los veganos no comen carne ni pescado, y la capital de Egipto es El Cairo. Aquí nuevamente tenemos que mencionar que una cosa es las verdades absolutas y otra cosa es lo que el hombre interpreta y llega a considerar que es verdad absoluta, pero que no lo es. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados de temperatura. Muy bien, eso solo ocurre a nivel del mar, porque ahí hay una cierta presión atmosférica. Pero si nos vamos a otras altitudes, esto ya no va a ser verdad. Otra verdad absoluta que ella menciona: 1 kilómetro está formado por 1000 metros.
Bueno, eso es cuando utilizamos el sistema métrico decimal, pero eso es algo que no es una verdad absoluta, porque el hombre puede utilizar otros sistemas de medida. Desde luego, todo esto son cuestiones que podemos considerar, platicar sobre ellas, y que son temas que pueden tener amplias discusiones. Quiero ir en este momento a una pregunta que Pilato le hizo al Señor Jesucristo poco antes de que Jesucristo diera su vida en la cruz del Calvario. Y la pregunta que hizo Pilato es: ¿qué es la verdad? Esta es una pregunta que cobra relevancia en los tiempos actuales, pues con la postmodernidad el relativismo se impone, y ahora todo depende del lado que se vea, de la situación que se viva, del sentimiento que nos domine. Todo es relativo. Para la nueva generación ya no existen los absolutos, de manera que tampoco existe la verdad absoluta. Y si alguien dice tenerla y defenderla, nos parece intolerante, obcecado, mente cerrada, incapaz de comprender y respetar a los demás. Y es así como hemos ido perdiendo la verdad. Se ha diluido en una infinidad de posturas, de nuevos valores, de consideraciones en medio de una nueva modernidad, donde ya todo es posible y permitido, y donde lo absoluto es cosa del pasado. La verdad en griego viene de la palabra aletheia, y es muy importante que pensemos sobre lo que la postmodernidad nos está diciendo respecto al absoluto y a la verdad. Realmente no existe para la posmodernidad una verdad absoluta. Existe tu verdad o mi verdad. Y vemos entonces que la primera víctima en la pendiente resbaladiza hacia la tiranía es la verdad. Esta frase, la verdad es relativa, es la noción bastante cínica de que realmente no existe la verdad para todos. A menudo se expresa con la mentira. Repito, la verdad es relativa. Esa es una afirmación que se refuta a sí misma.
Si la verdad es relativa, decirlo también es relativo, lo que significa que no podemos confiar en que la afirmación sea cierta todo el tiempo. Si la verdad no es un absoluto, si su verdad no tiene que coincidir con la mía o incluso con la realidad demostrable, no estamos simplemente hablando de sentimientos en lugar de hechos. Esto no es una cosa de un solo género tampoco. Al elogiar a un amigo varón que murió en octubre, la ejecutiva de Uber, Ángela Padilla, declaró, siempre dijo su verdad. Esa era la parte de él que amaba. Presumiblemente ella no lo amaba tanto cuando hablaba con la verdad de alguien más. Pero si la verdad es verdaderamente relativa, ¿por qué debería de importar de quién hablaba? Si la verdad no es un absoluto, si su verdad no tiene que coincidir con la mía o incluso con la realidad demostrable, no estamos simplemente hablando de sentimientos en lugar de hechos. La verdad de él, la verdad de ella, mi verdad, tu verdad. ¿Qué diferencia hace un adjetivo? Tal elección de palabras es mucho más seria que una simple diferencia de opinión. Si estás interesado en la civilización o si simplemente tienes un problema con la barbarie, toma esta lección de palabras cada vez más común como una advertencia. Nos hemos embarcado en un viaje muy peligroso por un camino oscuro y sin salida. En el aspecto de la realidad, los dos polos son verdad en un extremo y se encuentran en el otro. Cada posible combinación intermedia tiene una medida de ambos, pero no es la verdad. La verdad es esencial para la civilización. En las cortes, la frase y el juramento es decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pervertir la verdad para convertirla en una verdad parcial o en una mentira absoluta es un signo seguro de pobredumbre del carácter. Si deseas vivir en libertad, primero debes comprometerte con la verdad en todas las cosas, una búsqueda inquebrantable e insaciable de ella. No hay compromisos con falsedades y medias verdades en el camino. Piénsalo, ¿te gustaría vivir en una sociedad en la que se nos pregunta en el tribunal, ¿jura decir su verdad o mi verdad? ¿O algo de la verdad? ¿O todo menos la verdad? Ciertamente, a mí no me gustaría vivir en este tipo de sociedad. Y esa es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que
él está hablando respecto a que él, como persona, como hijo de Dios, es la verdad. Esta es la verdad que está haciendo falta en nuestros días a todas las personas. Porque, como decíamos, la posmodernidad ha llevado a que existe multitud de verdades. La única verdad que el hombre necesita es Jesucristo, porque Él es el camino hacia Dios, es el camino hacia el Padre. Él verdaderamente dio su vida en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros podamos tener comunión con Dios. Si nos arrepentimos de nuestros errores, de nuestros pecados, y pedimos perdón a Dios y aceptamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, tendremos la verdad de la vida. Y como lo dijo también Jesucristo, la verdad os hará libres. Esa es la verdad que necesitamos para ser libres. La ciencia investiga sobre la verdad, pero no ha llegado a la verdad absoluta. De hecho, la ciencia sigue trabajando y cada vez con más entusiasmo para tratar de llegar a esa verdad. Pero la verdad que se encuentra en Jesucristo, esa sí es absoluta. Esa satisface el alma del hombre. Esa satisface todas las necesidades de tu corazón y de tu alma. Así que te invito a que te acerques a Jesucristo, a que leas la Biblia y a que busques esta verdad maravillosa que es Jesucristo. Que Dios les bendiga y, primero Dios, nos escuchamos dentro de 8 días. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.